Bueno, estamos nuevamente, como todas las semanas, en un episodio de Estrategia Podcast, el podcast del emprendimiento digital en América Latina y en España, donde visibilizamos y contamos historias de emprendedores digitales, de esos emprendedores que están ahí en la calle tratando de sacar adelante sus proyectos. Y hoy estamos con un invitado muy especial. Su nombre es Bruno de Zábala. Él es fundador de una startup que se llama Modmo. Ya seguramente vamos a hablar muy en detalle de ella. Y bueno, pues es español, lo estamos haciendo trasnochar en este momento, pero esperemos que valga la pena. Entonces, Bruno, Efectivamente. bienvenidísimo a Estrategia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, un placer, auténtico placer estar aquí. Bueno, todavía son las 10 de la noche, así que todavía no estamos trasnochando, pero, pero en breve lo estaremos. Seguro, seguro. Bueno, Bruno, empecemos hablando de ti. ¿Cómo llegas un poco como al mundo del emprendimiento? Pues yo llego un poco a esto por obligación, ¿no? Vamos a decirlo así, porque cuando tenía 18 años cambié de ciudad para poder estudiar técnico de sonido, para poder estar con los botoncitos. Y lo que pasa es que pues vengo de una familia humilde en la que pues no había suficiente dinero para mi manutención y me toca tener que buscarme un poco las castañas y tengo que empezar a dar clases particulares. Como no me gusta para nada dar clases particulares, yo lo que hago es monto un sistema en el que empiezo a gestionar a 70 personas en las que les busco sus clases y les conecto con familias. Entonces, como ese es mi como primera relación con el emprendizaje, y de ahí, pues bueno, van saliendo diferentes cosas en las que yo me empiezo a dedicar como músico profesional. Estoy también grabando a diferentes grupos y son cosas que eran como muy sencillitas, pero que me permiten ver el principio de lo que muchos años más tarde sería Modmo, esta startup, en la que yo empiezo a gestionar derechos de autor, que se trata un poco de todas las regalías que generan los artistas, que las cobren en tiempo y en forma. Entonces eso ya empieza sobre el año 2014 y en 2017 también con otros socios montamos People Rentals, que es una empresa de apartamentos turísticos, que esa ya es como la primera cosa seria realmente que hacemos, ¿no? Y es una empresa que en 2019 pues era muy grande y luego pues vino una pandemia, ¿no? Y el turismo pues no era el mejor lugar para estar. Y ahí es cuando, retomando esa parte de los derechos de autor, decidimos montar esta startup de ahora de Modmo y la verdad es eso, que yo pues tengo 30 años y que llevo 12 años pues intentando buscarme la vida y emprendiendo, ¿no? O sea que ese es como mi camino hasta el día de hoy. Esa es una historia muy interesante porque normalmente uno como que conoce esas historias, ¿no? De todos los exalumnos de Stanford, de NYU, todos los que salen y logran grandes valoraciones de sus ideas porque ni siquiera son startups. Pero la realidad es que en muchos casos pues emprendemos por necesidad, ¿no? Como te pasó a ti. ¿Cómo fueron esos primeros años donde a lo mejor ni siquiera sabías que estabas emprendiendo, sino simplemente consiguiendo, como tú decías, un poquito el dinero para vivir, de alguna manera? Sí, eso es, y de hecho todavía recuerdo con mucho cariño esa época porque era todo el día haciendo el tonto, sinceramente, porque estaba dándome contra una pared continuamente y me acuerdo todavía el día que pues unos amigos que yo tenía aparecieron en mi casa y con un libro ponía Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y sinceramente pues nos cambió un poco la perspectiva en todos los sentidos. Incluso estos otros compañeros que ellos sí iban a la universidad, uno de ellos dejó la universidad, ¿no? Directamente dijo, oye, hay que salir del camino de la rata, no sé qué, y empezamos. Y lo curioso es que ese fue el momento en el que empezamos a ver que también había algo de información sobre la parte de aprendizaje y que yo que era el que estaba ahí un poco me habían dejado estar con ellos, vamos a decirlo así, resulta que al final fui el único que quedó y que siguió emprendiendo y hasta día de hoy, ¿no? Ellos pues al final, al de 2 3 años, se buscaron como sus trabajos y pues yo me quedé solo. Pero es verdad que era una época muy divertida que también, por mucho que lo hacía por necesidad y para poder pagar el alquiler, pues con 20 21 años
ves la vida con otra perspectiva y las preocupaciones son otras, ¿no? Y no piensas más allá de los próximos primeros meses que tienes delante y ahora pues todo lo ves muy diferente, ¿no? Entonces fue una época muy divertida y el compartir conocimiento con otras personas que también estábamos en el mismo momento era espectacular, ¿no? Y cada uno venía con una pequeña noticia que encontraba en un periódico y nos pasábamos pues horas hablando sobre ella, ¿no? Y entonces estudiaste finalmente técnico de sonido y te graduaste de eso, o cómo fue esa época de la universidad. Eso fue a la vez, pero no era universidad, ¿eh? Era un grado superior que se llama aquí, Ok. que es una maestría, ¿no? Que es eso, algo de 2 años, que es una especialización. Y yo la verdad que no me arrepiento para nada, o sea, realmente es lo que quería hacer. Y aunque intentaba que yo fuera a la universidad, yo tenía clarísimo que no era mi sitio, ¿no? Y de hecho, ahora lo gracioso de toda esta historia es que, como te comentaba, ¿no? Con la empresa de apartamentos turísticos que teníamos y debido a la pandemia, pues yo me apunté a la universidad con 28 años, hace un par de años, y decidí apuntarme a una carrera que hay aquí que se llama Liderazgo, Emprendizaje e Innovación, y es una carrera pues un poco disruptiva. Pero ¿qué ha pasado? Que pues hemos montado una startup, nos han cogido en un programa de aceleración en la otra punta del país y pues se acabó la universidad. Entonces, bueno, pues que yo y la universidad parece que no tenemos buena relación. Ok, ok. Qué interesante eso. Y entonces, estando en la universidad, te juntas con otros socios y ahí nace Modmo. Hablemos un poquito de cómo nace la idea de Modmo. Pues curiosamente, como te decía, desde 2014 gestionábamos derechos de autor y ya esto empezábamos a darle una vuelta a que era difícil aprender a tocar una canción de manera correcta porque no había materiales y pues cuando en esta carrera el primer año íbamos unos días a Berlín para intentar conocer el ecosistema startup de allí, pero pues mis compañeros y compañeras cogieron COVID, de 46 personas que éramos, 38 cogieron COVID, entonces cuando nos tocó encerrarnos en una habitación, yo estaba solo y se ocurrió esta. O sea, sinceramente, fue como algo de decir, llevamos años pensando que hay que hacer algo así, pero de repente surgió todo, ¿no? Y fueron como 3 o 4 días o 5 que me quedaban todavía solo y realmente ahora estamos haciendo muchos cambios, pero la idea principal sigue siendo la que surgió ahí en esa habitación encerrada en Berlín. Y, pues la verdad que ha cambiado unas cuantas vidas, ¿no? Porque también Yanire, que es cofundadora de Modmo, ella estaba trabajando en la empresa de los apartamentos turísticos y ahora ha cambiado también de especialidad y todo y se ha venido, ¿no? A la parte de Modmo. Y la verdad que ha sido, fue un sitio extraño para tener una idea. Eso te iba a decir, es bien curioso, ¿no? Aunque bueno, también muchas ideas suceden en el baño, por ejemplo, pero estabas encerrado entonces en una habitación en Berlín y cómo se te viene la idea un poquito y cómo la pusiste en práctica también, cómo validaste que era una idea que funcionaba. Pues cuando estábamos ahí en la habitación, yo también viendo vídeos de YouTube y así, pues con una serie de ideas en las que yo veía que la gente, como no tiene manera de aprender la canción de manera correcta, lo que hacen es intentan aprenderla a ellos como creen que es la canción y luego se suben vídeos a YouTube pues tocándola. Y esa es la manera de aprender. Entonces dijimos, oye, ¿y por qué no hablamos con la persona que sabe tocar la canción de verdad, que es el artista? Es el artista original, ¿no? Entonces, lo que fue, salimos de Berlín, o sea, ya veníamos como el tipo de plataforma y todo que queríamos hacer pensado, pero lo que quedaba era venir, volver a Bilbao, a mi ciudad natal, y empezar a hablar con artistas. Empezamos a hablar con artistas, los artistas les parece una muy buena idea y empezamos a hacer las primeras grabaciones. Tardamos 4 o 5 meses un poco en montar todo, montar la estructura que queríamos desarrollar y empezamos a hacer las grabaciones. El 90% de los artistas con los que hablábamos querían aparecer en la plataforma y empezamos a montar una especie de beta, ¿no? No era ni un MVP, esa es la realidad. Y al final, en otros 3 o 4 meses, ya para septiembre, al final, pues ya teníamos una beta
lanzamos esa beta a Internet, ¿no? Por no decirlo al mundo, porque al final tú ahora sacas en Internet y hay tantas cosas que es difícil que te encuentren. Y, y empezamos a ver cómo pues más de 600 personas quisieron acceder a la beta que teníamos y empezaron a probarlo, ¿no? Y empezamos a recibir el feedback y ahora lo hemos mejorado realmente para hacer una plataforma en la que no solo puedes ver a tu artista favorito, sino que está acompañado de una partitura de manera interactiva que te permite en cualquier momento hacer bucles de las zonas en las que tienes problemas, tienes planos de detalle para ver muy bien dónde pone las manos el artista en la guitarra y eso es lo que hemos mejorado después de estos 4 o 5 meses de testeo. Wow. O sea, Modmo al final lo que tiene son artistas que le enseñan a cualquier persona a tocar sus canciones favoritas, de alguna manera. Efectivamente, eso es. Ok, ok. ¿Y por qué Modmo? ¿Qué significa Modmo? Cuál es el significado del nombre? Pues nada, me va a tocar una vez más explicar una historia de la que no tiene eh, nada interesante, pero siempre me lo preguntáis. Y la cosa es que en realidad hace muchos años, cuando no teníamos para esta parte de la gestión de los derechos de autor nombre, pues resulta que fuimos a una tienda, vimos un libro que era algo así como La mañana con la motmota o algo, no es que no recuerdo ni el nombre realmente. Y, pues mira, Motmota, Motmo, pues venga, pues ya está. Y así se quedó. Y la cosa es que, aunque esta parte es como una verticalización de este mismo negocio, dijimos que le ponemos otro nombre y no hemos llegado como a encontrar ninguno realmente bueno que no lo tenga ya otro, ¿no? Porque es cuando se te ocurren ideas aquí en el equipo y de repente pues ya está, ya existe por ahí. Ok, ok. Retomando un poquito como la historia de la beta que lanzaron a internet. Entonces se les ocurre la idea, se demoran un tiempo produciendo de pronto los primeros contenidos y demás, lanzan la beta y ahí qué sucede. ¿Cuáles fueron, digamos, un poco como los insights principales y los eventos principales cuando lanzaron? Pues en el momento del lanzamiento, lo que vimos con esa beta lo planteamos bastante mal, sinceramente, porque estábamos aprendiendo y era una beta, pero que era de pago. Entonces no era una beta como muy práctica para que la gente pudiera ver algo nuevo o algo innovador, directamente tenías que pagar. Entonces, o estás increíblemente desesperado por la solución que habíamos planteado, o es difícil que pagues, ¿no? Entonces, los primeros 2 o 3 meses estamos pegándonos con si estábamos comunicando bien o mal. Es verdad que la gente ya empezaba a hablar de nuestro producto, pero lo que la gente no llegaba a hacer era pagar por ello. Entonces cambiamos el modelo a un freemium, porque ya te digo, o sea, estamos pidiendo dinero por algo que en realidad era un vídeo bastante feo, pero era la solución más básica que se nos ocurría, ¿no? Y cuando pasamos a freemium, rápidamente empezó muchísima gente a suscribirse y a probarlo. Y de ahí empezó a salir ya gente para la parte de pago. Son estas cosas que dicen que tu primera versión te tiene que dar vergüenza, ¿no? Entonces ahora con lo que tenemos ahora montado, si miramos atrás, pues la verdad que nos da bastante vergüenza, ¿no? Pero bueno, vimos que incluso eso hubo gente que pagó por ello, ¿no? Entonces no estaba tan mal. Ok, qué interesante. Y claro, tiene mucho sentido, ¿no? Entonces uno lanza esperanzado en, como decimos en Colombia, en taparse de dinero con su primera versión, pero realmente lo que sucede es que pues no tiene todo lo que necesita para poder hacerlo. Y entonces a partir de ahí prueban que la gente, digamos, como que hay un problema y lo pueden resolver y que la gente estaría eventualmente dispuesta a pagar por eso. ¿Y cómo empiezan ahí a crecer un poco? ¿Cómo empiezan a evolucionar? Pues nosotros empezamos a hablar con grupos ya más importantes, porque empezamos con grupos muy locales de la zona donde somos nosotros, del País Vasco, y son grupos que tienen una cantidad de oyentes limitada, porque la zona en la que vivimos también tiene 3,4 millones de personas, pues no todo el mundo escucha esos grupos. Pero
cuando ya empezamos a hablar con grupos a nivel nacional, pues por ejemplo estuvimos hablando y uno de los primeros grupos que nos dijo que sí fue Mago de Oz, que Mago de Oz en cuanto al habla hispana es uno de los grupos más importantes seguramente de todo lo que ha sido la historia del rock y el heavy a nivel mundial, sinceramente. Y pues el guitarrista Víctor Andrés, encantado de colaborar, nos fuimos a grabarle a un pueblito pequeño del norte del país y, y, la verdad que fue una gozada y eso es verdad que en el momento en el que lo publicamos empezó mucha gente a venir a la plataforma de una manera más orgánica y empezamos a probar con otros grupos como Hamlet y otro grupo que se llama Non Servium, que también son grupos en sus propios estilos, grupos conocidos, y te empieza a generar más tráfico, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que vemos que nosotros tampoco estamos contentos con el resultado final porque veíamos que ese producto se podía mejorar mucho más y ahora estamos en esa fase, ahora que para nosotros cuando grabamos esto es mayo de 2022, cuando salga ya será otra cosa, pero es el momento en el que nosotros ya hacemos un MVP realmente funcional, que le metemos tecnología y donde ahora nuestro plan real ahora ya es crecer, ¿no? Hasta ahora solo era validar. Ok, ¿cómo llegaron, por ejemplo, a Mago de Oz y a estos grupos un poco más grandes? Porque suena sencillo de alguna manera, o sea, como bueno, sí, los contactamos y nos dijeron que sí, pero seguramente tuvo que haber ahí un trabajo detrás para poder llegar a ese tipo, pues ya de grupos musicales y de artistas. Pues en todos esos casos ha sido con sus representantes. Hemos hablado y han sido muy majos y nos han pasado el contacto. Es verdad que lo que es lo típico en este tipo de negocios, cuando siempre tienes gente en el medio, por decirlo de una manera, hay veces que son increíblemente majos y directamente te ponen en contacto con esa persona y te ponen en un correo cruzado y a partir de ahí empiezas a tirar del hilo. Y hay otras veces que el manager te hace de freno, ¿no? Porque es algo que igual para ellos no consideran que les aporta nada, aunque al músico les aporta mucho. Y eso sí que nos ha pasado varias veces que cuando hemos hablado primero con el manager no hizo nada, y luego por otro lado hemos llegado al músico, o por referencias externas o por redes sociales, y los músicos al instante han querido hacerlo. Pero a veces ese manager pues te puede o facilitar la vida o hacértelo más lento, porque realmente cuando llegamos al artista lo hacemos, entonces solo consideramos que es más lento. Claro. Bueno, muy bien. Entonces ya tienen, digamos, un producto funcional de alguna manera y están empezando a crecer. Y ahí es donde llega Lanzadera, un poquito como a sus vidas. Sí, Lanzadera llega hace 3 meses aproximadamente, en enero de 2022, porque eh, también unos meses antes ellos nos contactan. Nada más lanzar la primera beta, las primeras canciones, se ponen en contacto con nosotros. Tuvimos la suerte de que se pusieran en contacto con nosotros y hay una serie del proceso de selección que es muy exhaustivo porque se presentan más de 1000 empresas cada 4 o 5 meses y solo cogen el 70-80, entonces no un 7%. Y nosotros ni siquiera nos presentamos, pero no porque nosotros creyéramos que éramos buenos, sino todo lo contrario, creíamos que Lanzadera iban los mejores y que lo nuestro no tenía para nada la calidad suficiente para poder ir ahí. Pero también entramos en Lanzadera en una fase que se llama Start, que es la primera, por decirlo de una manera, y es en la que no se fijan tanto en lo que tienes, sino en el equipo, que lo funda porque dicen, vale, creemos que el equipo puede hacer algo, pero está claro que ni siquiera vosotros sabéis qué hacéis ni cómo lo vais a hacer. Entonces estamos súper agradecidos a la oportunidad que nos dio Lanzadera, porque nada más llegar aquí con muchísimas ideas y asunciones que teníamos preconcebidas, pues las hemos tenido que poner en práctica y de verdad intentar testearlas y nos ha hecho replantearnos muchísimo. Y la verdad que es para nosotros sin duda el mejor sitio en el que se puede estar porque está lleno de gente con los mismos problemas que tú, solo que a mayor escala, ¿no? Gente con varias rondas de financiación ya levantadas, con 30, 40, 50 personas trabajando en plantilla y que ves que cuando tienes una conversación con esa persona tiene los mismos problemas que tú. Y eso es, iba a decir súper divertido,
no es tan divertido cuando luego lo piensas y te vas a tu casa enfadado, pero en realidad sí lo es, ¿eh? Sí, total. Ahorita decías una palabra que a mí siempre me ha parecido como muy curiosa, como en este mundo de emprender, y es replantearse. Es Mm. difícil para uno como emprendedor replantearse cosas y es difícil recibir retroalimentación y que le digan probablemente que no es por ahí, que la idea no funciona, ese tipo de cosas que pasan cuando uno está en este proceso todavía como de validar y de iterar. ¿Cuáles han sido como sus principales retos en este tiempo y qué cosas de esos retos pues como que se han tenido que replantear y han tenido que, digamos, un poco como sobrellevar y saber manejar? Pues mira, eso que dices, o sea, los antiguos totalmente identificados precisamente por lo mismo, ¿no? Tú llegas a un ecosistema en el que hay más de casi 300 empresas, que 300 empresas con la cantidad de equipo que tienen aquí ya te estás poniendo en 1.500, 2.000 personas. Claro, tú cuando llegas y le cuentas qué haces, al instante todo el mundo te da su feedback, ¿no? Y lo difícil fue saber a quién teníamos que escuchar, porque al instante, yo me acuerdo, eso igual llegamos la primera semana, vamos a tomar unas cervezas y de repente ya una persona nada más decirle la primera frase de lo que hacemos, nos dice, eso no es escalable. Y yo pensando, pero, o sea, acabo de decir, o sea, te he dicho en una frase cuál es mi negocio y ya no es escalable. O sea, no entiendo nada. Y, pero claro, tú te vas a tu Sí, casa, total. o sea, yo me acuerdo sinceramente que eso fue a los 20 minutos de llegar, nos quedamos 2 horas y yo la hora 40 restante no la disfruté. O sea, estaba enfadado por diciendo, hostia, que estoy haciendo tan mal que yo no me he dado cuenta para que esto no sea escalable, porque solo con una frase ya me han desmontado toda mi idea, ¿no? Entonces, eso como anécdota, pero para que veas que es verdad que luego todo el mundo pues opina, te dice cosas sobre tu proyecto, además en realidad todo el mundo quiere que lo mejores, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil tomar decisiones sobre cosas que te dice alguien que no conoce muy bien tu negocio, entonces nuestro gran proceso fue decir, vale, pues vamos a hablar con personas que de verdad están en el mismo problema en el mismo punto y problema que nosotros, que es hablar con personas que también están haciendo plataformas EdTech pero en otros ámbitos. Entonces, hablamos con una empresa que hace lo mismo, son cocineros famosos, te enseñan a cocinar sus mejores platos. Luego también teníamos una que es de producción musical, ¿no? La nuestra es más como de aprendizaje de guitarra, etcétera, y uno que era de producción musical de DJs, ¿no? Que también está en el mismo reto que nosotros. Y esas son las conversaciones que realmente creemos que ha valido más la pena, ¿no? Las de personas que estén en lo mismo que tú, pero en otros sectores. Porque si no, todo el mundo te dice lo que opina y luego en realidad a veces tú te vas con esa idea, te pasas horas pensando en lo que te han dicho o días y esa persona te ha dicho una frase, se ha ido luego a trabajar a su startup y no se acuerda ni de qué te dijo, ¿sabes? Entonces es con lo que hay que tener como mucho cuidado con el feedback que a veces no tienes ni que recibirlo, ¿no? O sea, busca tú que, no el feedback en el que te digan que estás haciendo las cosas bien, no, pero personas que por lo menos entiendan de verdad el problema, ¿no? O que se estén enfrentando a lo mismo que tú. Eso es bien importante. ¿Qué haces tú, digamos, un poco para poder absorber el feedback que de alguna manera hace sentido y desechar el otro? También cómo identificar eso, que no es sencillo, ¿no? Porque al final la gran mayoría de la gente nos da feedback con buenas intenciones, ¿no? Como desde su expertise, desde su experiencia, pero también cómo saber decir no. ¿Qué haces tú en Sí. particular para decir no, esto no o esto sí? Yo simplemente eso, que estén en el mismo reto que nosotros, ¿no? Reto que nosotros, para nosotros es muy fácil, pues hablando con empresas de EdTech, pero también empresas de otro modelo, pero que igual estén con un modelo suscripción, porque entonces vas a entender, pues, cómo enfrentarte al churn, cómo mejorar la conversión, cómo capturar los leads para que luego convertirlos en, en suscripciones, pero si luego alguien me está dando su feedback, en una conversación de 2 minutos que tiene una empresa de blockchain basado en la nube, un no sé qué, que no sé cuál, es que no estamos en la misma conversación. Es como cuando estás hablando con alguien de fútbol y resulta que en realidad te están hablando de ciclismo. Pues ese feedback no lo puedes coger, ¿sabes? Total, total.
Ven, y hablando sobre feedback y retroalimentación y demás, es muy usual que a uno cuando está emprendiendo le den consejos, ¿no? Entonces como que todo el Ujú. mundo le da a uno consejos. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Para mí el peor consejo que me han dado siempre, pues es verdad que no me lo han hecho muchas veces, pero ese consejo de ¿por qué no dejas la música y te dedicas a otra cosa? ¿No? Que es como lo típico, porque al final todo el mundo piensa que los de la música, pues tenemos el pelo de 1 metro de largo y pues nos duchamos una vez a la semana y estamos con nuestra guitarra y pues ahí fumando porros o algo así, ¿no? Y digo, pero que no, creo que somos, podemos ser también gente no totalmente normal, ¿no? Y de hecho al final todo el mundo escucha música en el mundo, ¿no? Pero es verdad que luego cuando la gente piensa que eso puede ser una profesión, no se lo toma en serio y de hecho ya el hecho de, no, es que ahora encima es una startup y vamos a intentar que esto sea a nivel mundial, pues te dicen, oye, ¿y por qué no te vas a trabajar a otra cosa? ¿Sabes? Eso es gracioso. ¿Te has encontrado alguna vez a alguien que te haya dado ese consejo y como que le puedas decir, mira, ahora tengo una empresa basado en la música? Pues básicamente, sobre todo a los primeros los que me hicieron leerme Padre Rico, Padre Pobre y que ahora ya no emprenden, ¿sabes? Y dices, hostia, me metisteis esto en la cabeza y aquí llevo 10, 12 años pegándome con todo el mundo e intentando sacar esto adelante y vosotros os habéis buscado un trabajo y os habéis pirado, ¿sabes? Eso que dices es muy poderoso, o sea, como muchas veces, pues sí, hay muchos libros, ¿no? Y hay muchas cosas y muchas teorías, pero al final emprender tiene mucho también de arriesgarse y hacer, que es lo que tú Mm, has hecho desde los 18 años, de alguna manera, ¿no? sí, efectivamente. Sí, eso es lo que tocaba, ¿no? Así que ya no hay vuelta atrás. Total. Si miras hacia atrás un poco en todo este camino que has recorrido emprendiendo, pues ahora con Modmo, antes con tus otras empresas, ¿qué ha sido lo más difícil y qué ha sido lo más gratificante de alguna manera? Pues yo creo que sin duda lo más difícil es el saber qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Puede parecer una tontería, pero también el tercer socio de esta startup, que se llama Vicente Mozo, dice una frase que a veces parece un poco enrevesada, como complicada de entender, pero luego cuando la piensas está muy bien, ¿no? Y dice, lo importante no es lo que no sabes, sino lo que no sabes que no sabes. Y la verdad es que está muy claro, ¿no? Porque si yo ahora digo, vale, tengo que hacer anuncios de Facebook, pero no sé hacerlos, no importa, pues me pongo a investigar cómo hacerlos y ya descubriré. Pero si el problema realmente es si no sé que lo que debería hacer son anuncios de Facebook, porque entonces ni me lo voy a plantear, ¿no? Y yo creo que eso es lo más difícil y que sigue siendo lo más difícil durante todos estos años, el pensar, vale, creo que estoy haciendo o sacando el máximo de mí, pero ¿es esto lo que debería hacer? Y te lo cuestionas, ¿no? Pues tú mismo piensas que tiene que haber más cosas por ahí, ¿no? Y que te las estás dejando fuera. Y para mí creo que eso es lo más difícil de gestionar. ¿Y cómo lo gestionas? ¿Cómo lo manejas? Pues creo que no sé si es bueno, pero intentando informarme al máximo, leyendo el máximo de podcast también, escuchando, viendo todo, pues muchos vídeos de YouTube que ahora está muy bien. Hay uno que sigo mucho acá ya de Slidewin que tiene un contenido muy muy bueno sobre startups y creo que esa es la única manera de poder ver más que nada que hay otras opciones, ¿no? Porque igual yo me enfoco a hacer paid media a través de Facebook y resulta que para mi negocio lo importante sería el SEO, ¿no? Y que es algo que tengo que trabajar 6 7 meses para luego poder abaratar toda la adquisición de clientes, etcétera. Y es verdad que vas quitando y desconchando capas y dices, hostia, igual lo que tendríamos que hacer. Ahora está TikTok y encima se pueden hacer anuncios. Entonces, para mí lo importante es como estar escuchando de diferentes medios y, por ejemplo, para mí por eso me está gustando mucho el formato de los podcasts, porque es gente que está ahora mismo en ese problema, ¿no? Entonces, no es algo que pasó hace años, que al final un libro lo lees y por mucho que todo el mundo leamos Lean Startup, es un libro que se escribió, por eso, no sé si fue 2013, 2011 o algo así, y
si lo escribió en ese año, quiere decir que ya llevaba 3 o 4 años poniéndolo en práctica. Entonces, pues son 15 años. Y en cambio, un podcast, estás escuchando algo de alguien que está en este mismo momento levantando una ronda de financiación y te la está contando, ¿no? Y está muy actualizado. Total. ¿Y qué ha sido como lo más gratificante de todo este camino de emprendiendo? Que tú dices como, bueno, valió la pena no seguir el camino de los amigos de padre rico, padre pobre. Pues todavía no lo tengo claro, no te voy a mentir, ¿no? Porque al final tú te lees esos libros y esas cosas y te dices, jo, y luego vas a poder teletrabajar y vas a estar y vas a dedicar pocas horitas al día y vas a ganar dinero y tal. Y no lo he acabado de ver esto. O sea, sinceramente, lo que veo es que también ahora, encima, cuando hemos montado esto, es cuando quizás más estemos trabajando eh, de nuestra vida y quizás, pues igual dentro de unos años pasa, ¿no? Pero es verdad que también, pues quizás las personas que estamos aquí somos gente que tenemos un poco la suerte de disfrutar también trabajando. Entonces, en sí, en general, y también el hecho de estar ahora pudiendo hacer algo con la música, ya como nivel como más ambicioso, pues creo que también de por sí es gratificante. Pero esa parte de poder haber dicho, pues aquel día en el que estaba en una isla desierta que había comprado y con mi caipiriña, pues no, eso todavía no ha pasado. Me encanta la sinceridad, porque creo que a veces también como que se idealiza demasiado este mundo, ¿no? El Mm, mundo del emprendimiento. Es como, oh, mm, sí, todos son unos rockstars y vas a vivir en un penthouse al lado de Central Park después de tu primera ronda de 25 millones de dólares, lo que eso sea. es. Eh, y pues la realidad es que hay un trabajito que hacer antes de que esas cosas Sí, pasen, ¿no? efectivamente. ¿Cómo ha sido ese camino? O sea, ¿qué te mantiene de alguna manera? Porque pues esto tiene altos, bajos, seguramente durante mucho tiempo uno no percibe el ingreso que los amigos del libro seguramente sí están percibiendo. Em, ¿Qué te mantiene emprendiendo? Es que yo también luego me he dado cuenta que no he conocido realmente otra vía, ¿no? Y no estoy a disgusto con ella. Hablando también con mis amigos o eso, pues ellos a veces dicen, "Jo, pero tener la certeza de cuánto vas a ganar un mes, a mí es como que tampoco estoy mirando como ese rendimiento económico continuamente de cuánto me gusta mucho pues hacer medias, entonces no pienso si este mes es tanto y el mes que viene sí. eh, yo siempre pienso que hay una Z ahí, que es la media, y no me preocupo tanto por esa parte. Creo que al final que también lo que estamos intentando construir, pues es algo que yo soy como el primer usuario también, porque me he aprendido ya varias canciones con la propia plataforma que estamos creando, porque he vivido el problema. Entonces, creo que esto tiene la posibilidad de ser muy grande y ese será el día en el que realmente como estemos contentos y no sé, no necesitamos tampoco mucho más, ¿eh? Muy interesante. Hace un rato hablabas del equipo. ¿Cómo ha sido también construir ese equipo? ¿Cuántas personas están trabajando hoy en Modmo y cómo se distribuye el trabajo? ¿Cómo es esa dinámica de construir equipo? Pues lo que es en el equipo fundador, estamos 3 personas. Estoy yo, ¿no? Como pues este rol ahora, ¿no? Que se llama CEO, ¿no? Que a mí la verdad que creo que después de un año y medio ya por fin me lo he puesto en LinkedIn porque me daba un poco como pereza, ¿no? Ese nombre, ¿sabes? Pero creo que pues eso es lo que hago yo, que es como intentar que esto no se quede sin dinero, ¿no? Lo que toca en este momento para que el resto de personas que están aquí se puedan centrar también en diseñar el producto, que lo está liderando Yanire, que también es socia de la empresa. Y en otra parte eso está, es totalmente diferente de la edad que ellos tienen, ¿no? Que son Vicente y Cristina, y que son como desde hace muchos años nuestros asesores personales, porque nos conocimos por el negocio de los apartamentos turísticos y la verdad que ellos no tienen por qué estar como todo el día con esto porque tú le cuentas un problema a Vicente o a Cristina y ellos como muy rápidamente lo ven, ayudan a sintetizar, ¿no? Y a decir, espera, no me cuentes todo esto porque con que me contaras 2 frases, esto lo habríamos solucionado más rápido. Y luego sí que hay
Dentro del equipo hay una serie de personas que están trabajando con nosotros, como es Yolanda, que se encarga de la parte legal, sobre todo con el tema de los derechos de autor para poder hacer estas cesiones y para que podamos usar las canciones. Luego están Andrea y Nacho, que se están encargando de hablar con los artistas y de gestionar desde el momento en el que contactamos con ellos la producción para en dónde tenemos que grabar y cuándo, y luego como terminar los trámites finales con el tema de todo lo que quede pendiente con esos artistas y planificar un poco las fechas. Y ahora estamos buscando incorporar una persona de marketing, que estamos justo ahora como con la fase de las entrevistas, porque un error que hemos cometido, quizás de venir de un mundo más de pequeña y mediana empresa, es que creemos realmente en la formación, ¿no? Y en que tú puedes contratar a alguien de prácticas, esté con unos meses contigo aprendiendo y luego todo ese aprendizaje que tiene más lo que ellos quieren aprender, esa curva de aprendizaje se va desarrollando y tienes una persona muy buena trabajando contigo. Pero nos hemos dado cuenta que en la startup todo va mucho más rápido y que no puede ser, no hay tiempo a veces para aprender, ¿no? Necesitas contratar gente que sea mucho mejor que tú en algo, que sabemos que no lo somos en el equipo fundador, no somos especialistas en comunicación y ahora estamos queriendo incorporar un perfil más senior en comunicación y que luego ya habrá perfiles también junior que le puedan ayudar y aprender de esa persona, ¿no? Pero de primeras necesitamos a alguien que venga y que nos diga, oye, Bruno, Yanire, Vicente, estáis haciendo esto mal, vamos a hacerlo así. Y ese será un momento feliz, sinceramente. Qué chévere. ¿Cómo toman las decisiones? Yo siempre, digamos, he emprendido un par de veces y siempre llega un punto, ¿no? Como de todas las sociedades donde uno tiene alguna diferencia de opinión, tiene alguna diferencia en la visión que a lo mejor quisiera alcanzar con el negocio y demás. ¿Cómo funcionan esas dinámicas con los socios? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Alguna anécdota que hayan tenido ahí en este camino? Pues sí que es verdad que de cara a esa organización de decisiones, la mayoría de las cosas las voy haciendo o decidiendo yo, pero también por una sencilla razón. Creo que soy como el que entiende mejor el problema y que más lo ha vivido estos años y el gran problema a veces es transmitirlo al resto de personas que lo entiendan con el mismo... eh, y, eh, de la misma manera que tú, porque yo no soy para nada una buena persona explicando. Y voy mucho más rápido hablando que lo que en realidad te quiero decir, ¿no? Entonces, me cuesta a veces mucho como explicar esas cosas y donde tenemos líos, sobre todo, pues eso, Yanire y yo, que somos las dos personas que estamos en lanzadera, pues yo le explico algo y ya estoy también pensando en dentro de 2 meses cómo esa primera mejora que vamos a hacer tiene que revertir en la segunda y todavía no he explicado bien a Yanire que pues está cargándose el producto esa primera fase. Entonces, es complicado que eso pueda ir bien si no está como bien todo explicado, ¿no? Entonces yo creo que lo que más estoy también intentando mejorar es en esa parte y un gran problema que, por ejemplo, vemos también luego Yanire y yo, cuando hablamos con el resto de personas, con esas personas que te hablaba que tenemos, que Yanire y yo estamos todo el rato hablando, pero no sabemos a quién le hemos contado a veces las cosas. Porque hablas al día con tanta gente o te metes en una videollamada con una persona, se lo cuentas al siguiente y, y, y la gente también a veces le cuesta decir, perdona, ¿podemos parar un segundo y me puedes explicar esto de qué va? Porque si no, tú sigues hablando y la otra persona en realidad no se está enterando de nada porque le falta la fase uno y tú le estás contando la fase 2 y a veces no te dice que tienes que explicarlo, ¿no? Entonces estamos como intentando identificar caras, ¿no? Últimamente. De ver, si pone así la ceja es que algo no le hemos contado, ¿no? Y eso que hablas es muy importante, sobre todo cuando uno está buscando inversión, de alguna manera, ¿no? Que tiene ese pipeline lleno de inversionistas y que tienes que hacer pitch tras pitch tras pitch y que de alguna manera pues tienes que comunicar lo que necesitas para sacar o lograr lo que requiere el negocio. ¿Cuál ha sido un poquito ahí la experiencia? Han levantado capital? Pues nosotros hasta ahora hemos hecho todo con autofinanciación y ahora mismo, o sea, en este mismo momento estamos haciendo una ronda de financiación de 100.000 euros, que es como eso, como ya estamos sacando el MVP,
Queremos lo justo y necesario para poder validar de verdad esto y construir el producto. Entonces tenemos esos 100.000 de ronda de financiación y ENISA, que ENISA es unos préstamos que da el gobierno estatal aquí para las startups, para tener un capital de 200.000, pero solo diluirnos 100.000. Y lo bueno e interesante que como lo hemos planteado es que hemos hecho que varias discográficas entren a la inversión, porque entonces eso ya nos van a ayudar con muchos contactos, ¿no? que vamos a necesitar para hablar con grupos más importantes, y el hecho de tenerles a ellos pues da respaldo también, y cuando estamos hablando con otros inversores, el decirles que tienes gente de la industria dentro les da mucha tranquilidad, ¿no? Porque si no saben que tendrías todavía que pelearte con la industria para poder conseguir artistas más grandes. Y efectivamente, ahora estamos en la segunda fase, la de conseguir Business Angels y un pequeño fondo de inversión que también ha mostrado su interés y completar estos 30.000 euros. Pero ahora es pitch tras pitch tras pitch, ¿no? Todos los días. Y lo que siempre intentas es cómo hago que la otra persona que está en el otro lado no sepa que este es el séptimo que hago en un día, ¿no? Entonces, ¿cómo mantienes como ese entusiasmo o tal, ¿no? Y porque ya a mí me Claro. pasa, yo creo que ya las frases no las digo, ¿no? Yo creo que las canto, porque sé cuál viene después y se ha hecho como ya, como si fuera una canción de 10 minutos, que duran los pits más o menos que tengo que hacer, y alguna cosilla pues me da el cortocircuito cuando en medio del pitch te hacen alguna pregunta, no porque no la sepas responder, sino porque tú estabas cantando tu canción, ¿sabes? Claro, ibas derecho a seguir un poco la línea que ya tenías. ¿Qué aprendizajes has tenido ahí en ese proceso de pitch? Que normalmente uno, su primera versión del pitch, así como su primera versión del producto, uno está súper esperanzado que es la que va a vender y uno la empieza un poquito como a trabajar en la medida que va conversando con más inversionistas y demás. ¿Cuáles han sido como los principales aprendizajes ahí pues en todo este proceso de levantar y de conectar con fondos y conectar con personas que te puedan financiar la idea? Bien, pues para mí, sin duda, el mejor consejo también que podría dar a cualquier persona de cara a hacer pitch es paga la versión de Canva Premium ya, porque vas a tener que cambiar el pitch 300, 400 veces. O sea, yo ya no sé cuántas versiones tengo del pitch, porque lo curioso de todo esto es que tú crees que tú haces una versión del pitch y ya lo tienes hecho, pero cuando empiezas a presentarte a cosas, antes de que les hagas el pitch, ellos te dicen qué cosas quieren ver y prácticamente en qué orden. Entonces, tienes que estar continuamente cambiando. Pues ellos quieren competencia, quieren tamaño de mercado, quieren. Y hay otra gente que te pide las cosas, pero las quieren al revés. Y yo no sé cuántas versiones tengo, sinceramente. Y aparte, claro, dentro de la startup las cosas cambian muy rápido. Entonces, el pitch de abril, ahora que para nosotros es mayo, ya no me sirve. Yo ya lo he cambiado, pero es que llevo cambiando los de octubre del año pasado. Y para mí, sin duda, ¿eh? O sea, puede parecer una tontería, pero cógete una buena herramienta donde puedas hacer cambios súper rápidos y que no te lleve tiempo, porque de verdad que vas a dedicarle mucho tiempo a cambiar las versiones, entonces tienes que tener algo que sea súper fácil y manejable. Y de hecho, nosotros ya hemos empezado incluso a, en vez de mandar el deck por PDF, yo mando el enlace de Canva. ¿Por qué? Porque eso me permite que aunque una persona, si se lo comparte a otra, dentro de 4 días, si yo he hecho una modificación, van a ver totalmente actualizada la versión, porque yo he hecho una modificación sobre un enlace. Entonces, eso hace que la información no quede desactualizada. Esa es una buena manera, Mm. muy inteligente, la verdad. Oye, y en ese proceso de búsqueda de capital, como que uno empieza también a cuestionarse mucho cuál es el modelo que uno quisiera seguir del negocio en el Mm. futuro, ¿no? De alguna manera. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Plantean un modelo para llegar algún día a ser unicornio, rondas de inversión, o cómo han pensado un poco? Pues porque han tenido un mix como entre bootstrapping y levantamiento de un par de rondas. Entonces, ¿cómo han pensado el modelo a futuro de la startup? Pues nosotros sí que creemos que lo que es por lo menos una ronda, que es la actual para construir el producto,
y de manera rápida la necesitamos y que intentaremos tener unas métricas suficientemente buenas como para levantar una segunda ronda lo mejor posible, pero a partir de ahí no sé si es, o sea, si queremos seguir al 100% el modelo ronda, 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 porque lo que ya hemos visto, o sea, al final es como había un documental en Netflix de cómo salían los pájaros, de cómo le hace un baile para atraer a la hembra, ¿no? Y que es un baile súper complejo y todo eso. Y esa es la realidad de lo que es la inversión, o sea, estás pidiendo dinero, o sea, esa es la realidad. Estás pidiendo dinero y cómo le convences a alguien de que lo que tienes es espectacular, ¿no? Entonces, hay que, a veces se valora a las startups solo por la cantidad de dinero que han levantado y nosotros no creemos que ese tiene que ser la realidad el, lo más importante de nuestro negocio. Creemos que tenemos que ver cómo de verdad la gente, si quiere aprender una canción, esta va a ser su plataforma y esta va a ser su solución. Y sí que creemos que necesitamos esa primera ronda de construir el producto y una segunda ronda de crecimiento y a partir de ahí ir viendo cuál es la situación, ¿no? Pero intentar no depender al 100%, porque sí que con mucha gente que hemos hablado, que ya lleva varias rondas levantadas, luego la presión que le hacen la gente inversora no está ya tanto pensando en que el producto sea espectacular, ya solo están pensando a veces en que el producto sea suficientemente bueno para levantar otra ronda, para que esto esté valorado por más y te acabas convirtiendo un poco esclavo de tu propio negocio. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Tengo un par de amigos que opinan exactamente igual. O sea, como que en algún punto pierdes el control eh, como de del propósito y lo que querías hacer y terminas trabajando para el éxito del inversionista en algún punto, ¿no? Y la valoración al Efectivamente. final. Mm. Oye, Bruno, ¿qué viene para el futuro de Modmo y para el futuro de ustedes? ¿Qué se han planteado? Pues nosotros lo que tenemos clarísimo es que con esta construcción del producto lo que vamos a hacer es intentar tener a los mejores artistas a nivel nacional ya y también poder abrir un poco de abanico a otros instrumentos, ¿no? Que con la herramienta que hemos diseñado se puede hacer perfectamente. Para en el futuro, o sea, lo que realmente que queremos, sabemos que la música es un lenguaje universal y poder empezar a hacer esto a nivel mundial y de manera muy seria y lo que ojalá esperamos, porque ya ha pasado una vez y nos ha hecho una ilusión enorme, que es que un grupo conocido aquí a nivel estatal pues han sido ellos los que nos han escrito a nosotros para salir en la plataforma, ¿no? Y queremos que eso empiece a pasar, pero a otra escala. Ok, súper. Cuéntame de un libro que te haya cambiado la vida. Yo ya te lo he dicho, es que es ese. Es que luego hay mucha gente que dice que no es bueno o tal, pero es que a mí, o sea, yo lo he oído 3 veces, ¿no? Y es verdad que no es nada técnico ni es nada complicado y es verdad que en realidad es una fábula realmente, por decirlo de una manera, pero no hay, no hay que... Hay gente que me decía, vaya, pero ¿quién es su padre rico? No sé qué tal, pero que eso no importa, o sea, que seguramente no exista. Si de lo que se trata es de que entiendas las ideas. Y a mí había una que, en general, que me gustaba mucho, que creo que cuando nada más empezar el libro, que empiezan a coger unas pastas de dientes y las queman y se construyen ellos sus propias monedas. Entonces, porque como no tenían dinero, pues en realidad pues se crean ellos el dinero. Es como esa mentalidad de pensar, mira, si no tienes algo, búscate la vida para conseguirlo. Y ya está. Y no tienes que darle las vueltas más a la historia, ¿no? De decir, mira, ¿no tienes dinero? Pues quemas pastas de dientes, la fundes y te haces tus propias monedas. Sí, podría ser igual el mundo de las criptomonedas, de donde han tomado la iniciativa, ¿no? Pero sí que me parece que aunque hay libros mucho más eh, que te podría decir, pues From Zero to One, ¿no? Pues sí, es un libro buenísimo. Pero es que From Zero to One, sin padre rico, padre pobre, para mí no tiene sentido. Lean Startup, sin padre rico, padre pobre, pues tampoco tiene sentido, porque hay que ir a la base, ¿no?
Y además es mucho la historia de tu vida también, ¿no? O sea, como Sí, si no está, lo construimos y lo eso construiste. es. Sí, sí. Oye, ¿qué le dirías como a tu yo emprendedor del pasado? Después de haber vivido pues muchas experiencias y todo este camino, ¿qué consejo le darías? Que mucho antes hubiera empezado a preguntar a otras personas qué habían hecho y cómo lo habían hecho, ¿no? Eh, haber estado mucho más tiempo dedicado a escuchar a personas que ya han estado en el camino. Es verdad que cuando tú estás también ahí, estás tan centrado en tu propio negocio, que es difícil a veces incluso encontrar personas que están en la misma situación que tú, aunque en realidad hay cientos. Pero es verdad que, por ejemplo, el estar en el entorno de lanzadera, el ver las caras de la gente, ¿no? Cuando ves que están respondiendo mails y algo está pasando, algo raro, está muy bien, ¿no? El estar en un espacio en el que todos tenemos el mismo objetivo, porque para mí no es lo mismo que también un coworking, ¿no? Porque en un coworking tú puedes ser diseñador gráfico, ser un diseñador buenísimo o buenísima y estar vendiendo proyectos buenísimos, pero precisamente, por ejemplo, en Lanzadera todos somos startups. Entonces, todos estamos con cosas parecidas. Y creo que el no haber estado en entornos así, pues ha hecho que es lo que tendría que haber hecho hace años, ¿no? El intentar estar en sitios así. Muy importante. Y esa conexión también con el ecosistema genera mucho valor para uno como Mm, emprendedor y para sus equipos también y para las ideas que pues van evolucionando de alguna manera en la medida que se conecta con la gente, ¿no? totalmente. Bueno, Bruno, pues ha sido una gran conversación. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido con nosotros pues toda esta historia, no solamente de tu vida, sino de tu camino como emprendedor. Muchas gracias, de verdad, ha sido un placer. Bueno, súper y muchas gracias a todos por haber estado conectados con Estrategia Podcast. Como todas las semanas, un nuevo episodio y en esta tercera temporada que vamos a tener varios temas súper interesantes y varios invitados que nos van a contar sus historias, sus éxitos, sus fracasos. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Instagram como Estrategia Podcast. También tenemos un newsletter que lo encuentran en www.extrategia.co, que es nuestro sitio web. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Chao, chao.